Que los monovolúmenes hayan desaparecido casi por completo del panorama automovilístico es culpa en parte de modelos como este que tengo aquí a mi lado. Si hace más de 6 meses lo veíamos en su última fase conceptual, justo antes de ser estrenado en el Salón de Ginebra, hoy por fin podemos conocerlo en persona y conducirlo. Me refiero al nuevo Mercedes-Benz Clase GLB. O lo que es lo mismo, la apuesta modular de la firma de la estrella para el segmento de los subcompactos. ¿Quieres saber por qué es esta apuesta precisamente? Y sobre todo, ¿quieres saber si cumple con nota lo que vendría a ser un monovolumen? Pues ¿qué te parece si me dejo de enrollar aquí delante del coche y os lo muestro en detalle, tanto por dentro como por fuera, y sobre todo os muestro cómo va dinámicamente? Así que, ¿qué os parece? ¿Me acompañáis? Bueno, pues vamos a enseñaros este GLB un poquito más en detalle por fuera. Lo primero que nos llama la atención al verlo, esta primera impresión que tenemos visual, es sobre todo que es un coche muchísimo más robusto que los todocaminos, los sub que se venden ahora mismo en la firma de la estrella. De hecho, tiene un diseño tan robusto que no nos tiembla el pulso al decir que se trata incluso de un Mini G. Y lo decimos, por ejemplo, sobre todo viendo un frontal súper ancho, con una parrilla muy ensanchada y sobre todo muy alta, y con unos paragolpes que desprenden muchísima fuerza, la verdad. Otro detalle, los faros, mucho más cuadrados de los que es, por ejemplo, en un GLC o incluso en un GLA. Faros que, por cierto, son LED, desde los acabados más básicos, pero que incluso pueden tener tecnología multibeam LED matricial, como son en la unidad que nos está ocupando ahora mismo. Ya os digo, unos paragolpes muy robustos que sobre todo tienen un carácter mucho más elegante quizá cuando nos vamos dirigiendo hacia esa zona lateral, una zona lateral que es la que define quizá un poquito más al modelo. ¿Por qué? Porque aunque se llame GLB y esté posicionado ciertamente entre el GLA y el GLC, lo cierto es que está un poquito más cercano a este segundo modelo. ¿Por qué? Porque sus 4,63 metros de largo son solo 2,2 centímetros más cortos que el GLC. Queda muy atrás el GLA ya. Una cota que se completa con una anchura de 1,83 metros, de ahí esa definición un poquito más robusta que os decía, y sobre todo con una altura, ojo, de 1,66 metros. Yo mido 1,79 y ahora sí es cierto que con la altura del terreno y demás, pero es un coche de 1,66 metros de alto, que es ese carácter un poquito más monovolumen que le define. Eso no quita para que tenga rasgos de sub como las protecciones en plástico inferiores que recorren todo el perímetro inferior de la carrocería, con molduras un poquito cromadas en función del acabado, con llantas que pueden ir hasta las 21 pulgadas, sobre todo en los acabados AMG, en el 35 AMG, en este caso montamos unas de 19 pulgadas sobre un neumático 235/50, las versiones más básicas fuera de la AMG tendrán llantas de hasta 20 pulgadas, y si lo vamos viendo un poquito más hacia esa zona trasera, lo que le define sobre todo sigue siendo esa robustez, con unos paragolpes muy enfatizados, con una moldura, con un difusor, la verdad es que muy potente a nivel visual. Y oye, una cosa que nos sigue sin gustar son las salidas de escape, que en este caso son embellecedores y son un poquito más falsas, por no decir completas. Los faros también están muy estilizados y son muy cuadrados y enfatizan ese carácter un poquito más robusto, como os decía, más todoterrenero que define a este coche. Así que esto es cómo define los detalles por fuera de este GLB. Vamos a conocerlo por dentro y sobre todo os voy a contar un poquito más adelante cómo va dinámicamente y su gama de motores. Vamos a verlo por dentro. Bueno, pues si lo conocemos por dentro, lo primero que nos viene a la cabeza, sin lugar a dudas, es que se trata casi de un clase A o un clase B. ¿Por qué os digo esto? Porque emplea el mismo salpicadero, con alguna diferencia estética, como puede ser en la zona del copiloto, que tanto el compacto como el monovolumen. Un salpicadero que es de muy alta calidad y sobre todo muy tecnológico gracias a las dos pantallas que lo protagonizan. Dos pantallas que están unidas por un único marco y cuyas pantallas se dividen, una para el cuadro de instrumentos digital y otra para todo lo que está concerniente al sistema multimedia. Un sistema multimedia que es
de manejo táctil mediante la pantalla, en este caso el mapa, por ejemplo, mediante el touchpad central que estrenó la generación última del clase A y que también está presente en el clase B, o mediante los comandos vocales gracias al sistema multimedia MBooks, que es el nuevo sistema multimedia estrenado en la generación del clase A y que responde, por ejemplo, al comando vocal de «Hey, Mercedes». Sí. Con este comando podemos acceder a un sinfín de funciones, como por ejemplo subir o bajar la calefacción. Tengo calor. ¿Qué desea hacer? Tengo calor. Actualmente no puedo regular la temperatura. Y eso lo hace porque tengo el coche desconectado, pero en marcha podrá subir o bajar la temperatura en función de si tenemos frío o calor. Más allá de este salpicadero, sobre todo destacar lo que os digo, la calidad y la buena ergonomía que tiene una muy buena visibilidad delantera, aunque el parabrisas quizá es un pelín estrecho por altura, pero la visibilidad general la verdad es que es bastante buena, algo que agradecemos sobre todo a la hora de conducir y de trazar curvas como las carreteras por las que nos estamos moviendo. Detalles que también nos gustan en este coche y que hemos visto por ejemplo en la nueva generación del clase A y del clase B es el nuevo volante con botones con manejo táctil, en este caso los de la derecha para manejar la pantalla del centro y los de la izquierda para manejar el cuadro de instrumentos, un cuadro de instrumentos que por cierto tiene diferentes modos de visualización, en concreto 4 en función del programa también que queramos escoger. Por lo demás, la calidad, lo que os digo, es lo que más me gusta de este coche, con un tacto muy bueno y no puedo dejar pasar sobre todo un head-up display proyectado en el parabrisas. Pero esto no es lo más importante del interior del nuevo GLB, sino la habitabilidad de la que os voy a hablar ahora mismo. Vamos a conocerla. Bueno, pues vamos a conocerlo por dentro, sobre todo en la zona de atrás, que es una de sus grandes virtudes. ¿Y por qué es una de sus grandes virtudes? Pues porque, como os decía al principio, su objetivo es suplir a lo que sería un monovolumen y para ello ofrece una segunda fila de asientos súper modulable, pero sobre todo con un espacio muy amplio. No en vano tenemos una batalla de 2,83 metros, que son solo 3 centímetros menos que la de un GLC. Recordemos que la plataforma es la misma que la del clase A y el clase B. Un espacio trasero que, como podéis comprobar, yo tengo una altura, mido 1,79 metros de alto, como sabéis, como ya os he dicho en algún otro vídeo, y fijaos el pedazo de espacio que tengo en las rodillas, son casi 3 palmos con respecto a un conductor de cerca de 1,80 metros de alto. En el hueco para el techo también tengo casi más de puño y medio con respecto al techo, y en este caso estamos equipando una unidad con techo solar que, como sabéis, siempre es un poquito más baja la altura al techo. Por lo demás, amplitud, una plaza central si me meto en ella, que la verdad es que es bastante cómoda, es un poquito más firme en su parte de la espalda, pero que en el asiento la verdad es que es bastante ancho y es cómodo, y sobre todo tenemos un túnel central muy pequeño que no dificulta la colocación de las rodillas. A nivel de anchura, los asientos, lo que no os he comentado con los delanteros, la verdad es que ofrecen un buen confort, sujetan bastante bien al cuerpo, pero sí es cierto que comparados con los de un GLC quizás son un poquito más rudimentarios en el buen sentido de la palabra hablando, porque son quizá un poquito más cortos en la butaca y sobre todo en el respaldo. Pero en la zona trasera hay una muy buena habitabilidad y una muy buena luminosidad con unas ventanas gigantescas, pero sobre todo destacamos ese espacio para las rodillas, que son 97 milímetros, perdonad, y con una altura libre al techo, como os digo, de los mejores de la categoría. Pero este GLB se guarda un as en la manga, que es en forma de una banqueta trasera que además es que es corredera, tiene 14 centímetros de desplazamiento longitudinal, lo cual nos va a beneficiar a la hora sobre todo de aumentar la capacidad del maletero, pero también de mejorar la habitabilidad de los ocupantes traseros. Y no contento con eso, el respaldo también tiene diferentes posiciones de reglaje. Esta es una, encontramos aquí otra y tenemos casi 3, de un poquito más inclinado a completamente recto, para también mejorar en este caso tanto la habitabilidad del maletero, el volumen del maletero, como el espacio de los ocupantes traseros. Sí, porque este GLB tiene la peculiaridad, comparado con el GLC, de ofrecer nada más y nada menos que 7 plazas. 7 plazas que os voy a mostrar en este mismo instante. Bueno, pues unas plazas traseras a las que voy a acceder ahora mismo.
no sin un poquito de dificultad, porque, bueno, pues no dejan de ser un 5+2, perdonadme porque voy a subir primero este reposacabezas, y si ya coloco del todo la posición en la posición final, este es el hueco que tengo ahora mismo en esta tercera fila de asientos. Son dos asientos que quizá no son para transportar a 2 adultos, sobre todo en un viaje muy largo, pero que sí nos sirven para desplazamientos un poquito más cortos. Mercedes nos dice que estas son 2 plazas aptas para personas de 1,68 metros de alto. Yo, como os acabo de decir, mido 1,79 y estando quizá no en la posición más retrasada, gracias a ese desplazamiento longitudinal que os decía, pues tengo ahora mismo 2,5 dedos en las rodillas y sobre todo otros 2 dedos en el techo. Puedo viajar. Mercedes, como he dicho Mercedes, el sistema multimedia me dice que qué deseo. Volviendo a lo que estábamos tratando, son 2 plazas un poquito más angostas, pero que nos sirven para transportar, por ejemplo, a 2 adultos y son perfectas para 2 niños o personas un poquito de talla más baja. Detalles que nos han gustado de estas plazas, que tienen USB a los 2 lados, aquí y aquí, USB por cierto que es C en todo el coche, son USB de puerto C, y sobre todo 2 huecos portaobjetos en el centro de los 2 asientos. Eso lo diferencia de otros 7 plazas que normalmente suelen estar aquí pegadas las butacas, pero que en este caso podemos tener incluso guardar las bebidas. A nivel de habitabilidad, ya para cerrar, puedo meter los pies debajo de los asientos, lo cual es una gran ventaja, y sobre todo las rodillas no quedan en una disposición muy alta. Ya os digo, ahora mismo estoy colocado de manera firme, no sé en movimiento porque no lo hemos probado en movimiento, y como sería un poquito más agobiante quizá, sobre todo por esa escasez de espacio con respecto al techo, pero para hacer desplazamientos cortos estas 2 butacas finales son de lo más recomendable quizá. Eso sí, son opcionales, no sabemos todavía la tarifa, de serie viene con 5 plazas y por probablemente no mucho más de 1.000 euros, nos estamos tirando quizá un poquito a la piscina, porque Mercedes a día de hoy no nos ha facilitado los precios. Bueno, pues quien quiera tener esa extra de modularidad tiene que pagarlo. Pero bueno, la verdad es que son bastante cómodos, sobre todo lo que os digo, para trayectos cortos. Y ahora vamos a acabar este análisis del interior, sobre todo enseñándoos el maletero, que también es una de sus grandes virtudes. Vamos a verlo. Bueno, vamos a conocer ese maletero, que como os digo es otra de las virtudes de este GLB, con un portón de accionamiento eléctrico y con función manos libres. Accedemos, no os asustéis, a este maletero en las versiones de 7 plazas. Son 130 litros de maletero que hemos comprobado en la presentación que dan única y exclusivamente para meter bolsas de deporte o mochilas. 2 maletas de mano no nos han cabido, el portón no cierra, pero que podemos ampliar si abatimos de forma fácil tirando de esta cincha roja. Esta sirve simplemente para desplazarlos hacia arriba. Tenemos un hueco en los GLB de 7 plazas de 500 litros. En los de 5 plazas, ese hueco, ese volumen aumenta a 570 litros, que en comparación con un GLC tradicional, que solo ofrece 5 plazas, recordemos, son 20 litros más. Pero es que además, comparado con un clase B, que es con el que comparte plataforma, son 115 litros más. Si volvemos a verlo en detalle, podemos abatir, bueno, en este caso no ha salido muy bien, pero podríamos abatirlo en una proporción 40, 20, 40, para tener un piso completamente plano que llegue hasta los casi 1.700 litros en las versiones de 7 plazas y que supere con creces los 1.800 litros en las versiones de 5 plazas. La verdad es que ofrece un volumen muy regular, podemos tener un hueco bastante aceptable para guardar sobre todo lo que es la bandeja y que así no nos moleste si tenemos amplia carga y sobre todo si viajamos con 7 ocupantes. Y la verdad es que tiene un hueco bastante regular con una muy buena altura al techo y carece de huecos en este caso por ser la versión de 7 plazas. La boca de carga está situada, pues a nosotros nos llega por ejemplo hasta la rodilla, lo cual serían como unos 40 centímetros más o menos así a ojo de buen cubero, pero la verdad es que
tenemos un hueco muy importante. Y el último detalle que os tengo que decir, opcionalmente se puede pedir con un asiento del copiloto abatible, lo cual implica que podemos meter objetos de hasta 2,25 metros de largo, lo cual quiere decir que si vas al IKEA y te quieres comprar un mueble gigantesco, lo puedes meter en este GLB gracias a su modularidad. Así que hasta aquí estos primeros detalles del interior, que al final son muchos, porque este GLB esconde muchísimos secretos, no en vano tiene ese carácter de monovolumen. Y bueno, vamos a conocer ya la última parte de este coche, que es sobre todo cómo va dinámicamente y qué es lo que nos ofrece a nivel mecánico y de tren de rodaje. Vamos a conocerlo. Pues ya estamos conduciendo este nuevo GLB. Voy a intentar decir su nombre lo menos posible para que no me salte el sistema multimedia, que ya habéis comprobado que es vocal, a las órdenes vocales. Así que bueno, estamos conduciendo este GLB y en concreto estamos a los mandos de la versión gasolina de acceso, el GLB 200, con un motor 1.33, el mismo que equipa el clase A y el clase B, de 4 cilindros que genera 163 caballos de potencia y un par máximo de 250 Nm. Está asociado, es el único de la gama que está asociado a la caja de cambios automática de 7 velocidades. El resto, del que os hablaré ahora mismo, lo hace de serie a una de 8 velocidades, ambas de doble embrague. Si seguimos hablando de la gama mecánica, vamos a aprovecharlo. Deciros que la familia de los motores de gasolina se compone de otras dos versiones más. Un GLB 250 4MATIC con 224 caballos y 350 Nm de par, y la versión más prestacional de todas, firmada por AMG, que es la AMG GLB 35 con una potencia de 306 caballos y un par máximo de 400 Nm, también asociada a la tracción 4MATIC. En diésel, dos versiones, GLB 200D de 150 caballos, que en opción puede estar asociada a la tracción 4MATIC y que tiene un par máximo de 320 Nm. Por encima, el GLB 220D, también 4MATIC, con un 2 litros de 190 caballos. Estos motores son de nueva factura y cumplen con todos los estándares de emisiones a nivel europeo y en este caso último desarrolla 400 Nm de par. Como os digo, excepto esta versión de gasolina 200 con 163 caballos, todos asociados a la caja de 8 velocidades, excepto este a la de 7. Los consumos. Destacar sobre todo los que homologa la versión de acceso diésel con tracción delantera, ya que homologa en WLTP 4,9 litros a los 100. Un registro que sube con las versiones 4MATIC a los 5,2 litros y en el caso de la 220D a los 5,3. Si nos venimos a estos de gasolina, el 200 homologa 6 litros, el 250 7,5 y también muy a tener en cuenta el consumo del AMG, que son solo 7,5 litros. Nos está gustando bastante el motor, teniendo en cuenta todo lo que tiene que arrastrar este coche, este motor, su altura, su carrocería y sobre todo un peso bastante alto que dinámicamente le genera bastantes inercias. Tiene un centro de gravedad bastante alto y en carretera secundaria le estamos viendo que sufre un poquito más de la cuenta. Sí es cierto que por carretera, por autovía, la verdad es que tiene una comodidad espectacular, pero en carretera secundaria le falta. No es un coche enfocado a ello, lo sabemos, pero por ejemplo sí estamos notando que se le han fatigado muy fácil los frenos, sobre todo haciendo una conducción un poquito más exhaustiva. Vamos en el modo Sport, pero tiene otros tres, el individual, el Eco y el Comfort, que bueno,
pues van cambiando los parámetros del motor, del cambio y de la dirección. Las versiones 4MATIC tienen además un modo off-road exclusivo para circular fuera pista. Como estamos ahora mismo en ruta, estáis escuchando probablemente el navegador, pero bueno, espero que no interfiera demasiado en el relato. Y lo que os digo, las versiones 4MATIC tienen un modo de conducción off-road específico que varía el reparto de par, sobre todo va cambiando la gestión del motor, de la caja de cambios y de la dirección para tener un poquito más de motricidad fuera del asfalto. Os tengo que decir que si por dentro de la carretera nos ha parecido, sobre todo por carretera secundaria como la que nos ha preparado Mercedes, un poquito más tosco, este GLB es de 10 fuera del asfalto. La verdad es que poquitos sub tienen las capacidades off-road y capacidades todoterreneras que tiene este GLB. Tiene una altura libre al suelo de 20 centímetros, lo cual le permite ya sortear más de un camino un poquito más complicado, pero además cuenta con unos ángulos de entrada, salida y ventral bastante buenos, destacando, bueno, tiene un ángulo de entrada de 18 grados, pero sobre todo le destacamos el poderío y el buen hacer que tiene la tracción 4MATIC o 4MATIC, como más os guste, para hacer cruces de puentes, subir cuestas empinadísimas. Hemos llegado a subir una cuesta con el 40% de desnivel, pero es que la hemos bajado con un 52% de desnivel, y sobre todo nos hemos colocado, hemos hecho una inclinación lateral que llega, en el caso de la prueba que hemos hecho, a los 35 grados. Increíble. O sea, os tengo que decir que he ido tanto conduciéndolo como en la parte de atrás, y la verdad es que las capacidades off-road de este coche son de lo que no hay en su segmento, sobre todo si tenemos en cuenta esas 7 plazas. Una tracción total que en condiciones normales reparte el par entre ambos ejes hasta un máximo de un 70% delante, un 30% detrás, pero que en condiciones normales, sobre todo en el programa Comfort, lo varía a un 80% delante y un 20% detrás. Pero en las versiones 4MATIC y sobre todo cuando seleccionamos este modo off-road, lo reparte de manera equitativa entre ambos ejes, 50-50, y eso nos permite sortear todos estos obstáculos que Mercedes-Benz nos ha preparado y que ya os digo que le reportan unas aptitudes camperas de lo mejor que hay, sobre todo teniendo en cuenta este segmento un poquito más todo camino, aunque este GLB tenga un alma un poquito más todoterrenera. En cuanto al tren de rodaje, 3 disponibles, teniendo en cuenta que la versión AMG la dejamos un poquito apartada. Tendría 2. Un tren de rodaje Comfort que viene de serie en todos los GLB, como puede ser este mismo cuando se accede en el configurador, y luego tiene la posibilidad de tener una amortiguación adaptativa variable que en función del programa de conducción, sobre todo cuando seleccionamos el Comfort o el Sport, varía la dureza de los amortiguadores y mejora el confort de marcha en función del terreno por el que nos desplazamos, del asfalto por el que nos desplazamos. En cuanto a las versiones GLB 35 AMG o AMG GLB 35 4MATIC, tiene un tren de rodaje opcional, eso sí, que puede ser el AMG Ride Control, que va leyendo la superficie de la carretera y que nos proporciona una estabilidad superior. De momento, toda la circulación, todo el rodaje que estamos haciendo lo estamos realizando con este GLB 200 porque creíamos que iba a ser una de las opciones más demandadas, pero en Mercedes nos han dicho que tienen muchas esperanzas puestas en el GLB 200D, sobre todo en la versión de 2 ruedas motrices, o mezclando ahí el mix de ventas con el de 4 ruedas motrices, porque dado las buenas capacidades off-road que tiene este coche, la verdad es que probablemente tenga una gran aceptación, y sobre todo teniendo en cuenta el consumo que puede desprender este tipo de vehículos. Consumo que, como os digo, es de 4,9 litros en las versiones de 4x2, diésel, y de 5,2 en las 4x4. ¿Por qué? Porque durante la ruta que estamos realizando con este GLB 200 de gasolina, el ordenador a bordo, si es cierto que ya os digo que hemos estado haciendo una conducción bastante exhaustiva, no nos ha bajado de 10 litros. Lo vemos quizá demasiado alto,
y somos conscientes que realizando una conducción un poquito más sosegada y alternando sobre todo más carretera secundaria con sobre todo autovía, quizá esté en los 8 litros. Nos gusta el motor porque tiene una dilatada experiencia ya en el clase A y en el clase B, pero quizá tarda en moverle un poco. Las inercias nos han parecido demasiado y sobre todo ese equipo de frenos que realizando un poquito más de conducción deportiva se fatigan más de la cuenta. Balancea un poquito más en exceso. Sí es cierto que nosotros íbamos con unas expectativas muy altas por el clase A y el clase B, pero en calidad de rodadura nos está gustando un pelín menos de lo que nos teníamos previsto y creíamos que iba a canibalizar mucho en ventas, sobre todo al GLC, y la diferencia es clara. El GLC es un producto muchísimo más premium a nivel de rodadura y sobre todo cuando hago esto y empiezo a acelerar, ahora mismo ha querido, ya sabéis, las cuestiones del directo, pero se filtra muchísimo el sonido mecánico. Bueno, nos ha dejado un poquito más fríos de lo que esperábamos, pero sí es cierto que para realizar una conducción normal, como os digo, más confortable, más por autovía, para ir del punto A al punto B y sobre todo para transportar a toda la familia, este coche es quizá de lo mejor que haya en su segmento premium, sobre todo con esas 7 plazas que os hemos mostrado. Creo que hasta aquí estas primeras impresiones de conducción, sobre todo enfatizando ese gran carácter off-road que desprende este GLB y que la verdad es que nos ha encantado. Probablemente hayáis estado viendo imágenes superpuestas de esa conducción off-road y tal y como aparecen son así de reales. El GLB es uno de los mejores coches sub para circular fuera del asfalto. La verdad es que hay que darle la enhorabuena a Mercedes en ese aspecto y quizá mejorar un poquito otros aspectos un poquito más on-road para los sub, pero en líneas generales este GLB se lleva una muy buena nota, quizá más si lo asociamos a ese motor diésel con tracción total de 150 caballos, que probablemente sea una de las mejores opciones para este GLB. Vamos a ver los últimos detalles del coche y nos despedimos. Queda claro por qué el segmento de los monovolúmenes va desapareciendo poco a poco. Los esfuerzos de los fabricantes por mejorar sobre todo el segmento de los sub son cada vez más patentes y este Mercedes-Benz GLB es una clara muestra de ello. Un vehículo que nos ha sorprendido sobre todo por diseño. Sí es cierto que quizá esta estética genere contradicciones entre algunos usuarios que lo adoren y otros que no puedan ni verlo, como pasa con otros muchos modelos del mercado, pero sobre todo un vehículo que sorprende por calidad percibida y sobre todo por espacio. Cumple con nota esas sustituciones con respecto a un monovolumen e incluso frente a un clase B. Otro aspecto que también nos ha gustado mucho de este GLB es sobre todo su dinámica de conducción, que cumple con muy buena nota por dentro del asfalto, pero sobre todo por fuera de él. Es uno de los sub compactos, por denominar dentro de esta categoría, más todoterreneros del momento. Nos ha sorprendido gratamente lo bien que se desenvuelve por terrenos no asfaltados este Mercedes-Benz GLB. Un GLB que, como os digo, se posiciona entre el GLA y el GLC, aunque esté un poquito más cercano a este último y sobre todo ofreciendo una tercera fila de asientos que hará las delicias de muchos de sus clientes, porque no hay muchos modelos de 4,60 metros o cercanos en el segmento de los premium que ofrezcan 7 plazas como ofrece este GLB. En cuanto a sus precios, pues a día de la grabación de este vídeo no os los podemos comunicar porque el Mercedes los va a desvelar cerca de la salida del embargo, que es cuando se puede publicar este vídeo. Pero ya os decimos que probablemente estén más cercanos a los de un GLC que a los de un GLA. Pero bueno, eso cuando Mercedes nos los comunique os los vamos a mostrar seguramente con toda lujo de detalles en la web clicacoches.com y os vamos a hablar de este coche en profundidad, sobre todo en coches y en alta gama, de un vehículo que os digo que va a dar mucho de qué hablar. Y como os digo siempre ya para despedir este vídeo contacto, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, dadle a like si os ha gustado el vídeo,
dadle a la campanita para recibir las notificaciones de los últimos videocontactos y videopruebas que subimos al canal de Clicacoches. Y cualquier duda, sugerencia o comentario, no dudéis en ponérnosla en la sección pertinente, que estaremos encantados de contestaros a la mayor brevedad posible. Me despido de este nuevo GLB, el primer subcompacto de 7 plazas de Mercedes. Hasta el siguiente videocontacto o videoprueba de vuestro canal Clicacoches. ¡Hasta luego!